Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del año del Laboratorio Abierto sobre Archivo. En esta ocasión nos acompaña Isabel González Arango. Ella es antropóloga, tiene un máster en Ciencias de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad y es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia. Profesora de la Universidad de Antioquia e investigadora asociada al Grupo de Cultura, Violencia y Territorio adscrito al Instituto de Estudios Regionales, INER. Es cogestora del costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón desde 2009, de la Red de Tejedoras por la Memoria y la Vida desde 2016 y del colectivo El Ojo de la Aguja en 2017. Sus intereses y experiencias en investigación y extensión universitaria entretejen las implementaciones de estrategias para la recuperación y reconstrucción de memoria, los archivos de derechos humanos, la exploración de las prácticas textiles artesanales como narrativa, testimonio y pedagogía en escenarios investigativos y comunitarios, así como el fortalecimiento de organizaciones sociales y la construcción de redes de trabajo colaborativo. Bienvenida Isabel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Quienes estén en el streaming, esta conversación va a ser súper interesante porque pensaremos, por ejemplo, la memoria colectiva, ¿no? El bordado, en el caso de la memoria del conflicto armado en Colombia. Y bueno, Isabel nos contará ya como a fondo mucho al respecto. Quienes tengan preguntas o tengan algún comentario que quieran hacerle llegar a Isabel, pueden dejarlo en los comentarios del streaming en vivo. Y pues bueno, Isabel, ¿quieres empezar contándonos sobre este proyecto? Ya sea, digamos, cómo llegaste a él, cómo se va conformando este proyecto. Hola María, qué buena esta invitación, muchas gracias pues como eh, por propiciar esta conversación alrededor del archivo y de alguna manera seguir contribuyendo a unos diálogos que desde hace mucho rato tenemos entre Colombia y México alrededor de las narrativas textiles. Así que es muy rico pues como este espacio. Entonces, bueno, como bien lo decía María, pues este trabajo nos hace parte de una trayectoria de vida alrededor como de indagar las memorias del conflicto armado, especialmente pues en Colombia. Y lo que hoy llamamos Archivo Digital de Textiles Testimoniales nace pues realmente nace hace más de 5 años a raíz de una exposición de un trabajo curatorial que hice que se llamó La vida que se teje y fue una exposición de tejidos de América Latina. Entonces, a partir de ese trabajo, de ver como la fuerza desde muchos lugares que existía, como de los textiles, como formas de contar y narrar la experiencia en distintos contextos, digamos que ahí surge como una idea más clara de la importancia que sería recopilar y documentar procesos, las piezas y los procesos que dan lugar pues a lo que hoy es el archivo, ¿cierto? Concebir como un archivo de textiles en ese lugar. Igual pues hay muchos referentes, ¿cierto? Como que también en los últimos años he trabajado más como con Roberta Basic, por ejemplo, que ella es la curadora y ha hecho un trabajo muy interesante como de visibilizar esos documentos textiles de los conflictos en el mundo y es un archivo que está en la Universidad de Ulster en Irlanda del Norte. Entonces ese fue como un referente importante como para darle lugar a lo que hoy les quiero como compartir de este trabajo específicamente en Colombia. Este archivo pues es solo de piezas colombianas que tienen procesos pues desde de grupos de mujeres que desde el 87 más o menos se han ido conformando hasta ahora 2019, 2020 y bueno, es un camino también de experiencia porque muchos de estos grupos con los que venimos trabajando pues también he sido cogestora y cofundadora de ellos, entonces ha sido como 20 años de trabajo al final también junto a ellos y hoy digamos tenemos este camino. El archivo también pues habría que decir que es producto como de mi trabajo de maestría, que fue una maestría en ciencia de la información con énfasis en memoria y sociedad y ahí entonces reflexionar sobre el archivo y la documentación se volvió central y fue la plataforma para pensar toda la experiencia. Me gustaría como escuchar cuál es esta relación
material con el bordado, ¿no? Porque sobre todo con la experiencia que hemos tenido a lo largo del año sobre pensar el archivo, incluso hay procedimientos, hay como una cierta institucionalización del archivo, hay un interés en institucionalizar el archivo y creo que esta práctica del bordado y además su relación con el conflicto armado sale de esta institucionalización y le da otro sentido al archivo. Y aparte es una materialidad distinta, ¿no? Tanto en el bordado mismo como en las prácticas alrededor de esto. Sí, yo creo que ahí es muy importante, María, como pensar el lugar que tiene el bordado en esto, o sea, porque no solamente hablaríamos del bordado como lo que es la gramática de construcción de estas piezas textiles. Digamos que antes de pensar en ya el hacer textil, es entender la pieza como documento y como documento que está, digamos, en un archivo, pero es un archivo, digamos, que se piensa desde lo comunitario, es un archivo que se piensa también no desde lo hegemónico que es la institución o a la par de esas memorias hegemónicas, sino que este archivo se piensa desde las organizaciones, de entender sus modos de narrar, contar, porque también un archivo lo que está invitándonos todo el tiempo es a pensar en esos sentidos, en esos significados o sea, ¿a qué le queremos dar importancia? Un documento es una huella, entonces si hacemos un archivo de textiles testimoniales, lo que estamos dando a aclarar es como lo que para las personas que los construyen y los procesos de los que hace parte es significativo. En ese sentido, estos archivos, digamos, o estos documentos que son elaborados con bordado, tejido, costura, que es a lo que diríamos que se amplía no solamente como a la técnica del bordado, sino a unos haceres textiles, digamos que ellos sí configuran como una gramática propia para testimoniar la guerra, donde ahí está el tacto, lo visual, en un correlato con lo auditivo, lo textual también. Entonces, este archivo tiene como o sea, hablar de hecho, a mí todavía me cuesta un poco hablar del archivo como o sea, no lo puedo ver como una institución. Yo hoy el archivo lo veo como una herramienta, ¿cierto? Y es una herramienta muy particular para nosotras, porque digamos que ahorita les vamos a compartir como algunas imágenes, porque digamos que no es un archivo físico, esto no tiene nada, no es que yo tenga las piezas recopiladas, las guarde, las conserve, sino que las piezas siguen siendo de la gente en sus lugares y como todo textil es frágil, si no se conserva, pues está sujeto a la humedad, está al deterioro, a las rupturas, entonces, digamos que estas piezas textiles, digamos, no hacen, hay que conservarlas con la fotografía porque ellas tienen una vida propia. Y eso hace, y esa vida está en la movilización social, está en lo que abriga esos espacios de encuentro donde se han producido. Entonces ahí como que tenemos unas nociones de lo que es ese archivo, de lo que es el documento, que ha sido muy importante reflexionar, porque en un momento, o sea, como con todo el trabajo como de la archivística, darle lugar a estas imágenes, que además lo textil es algo que hay que darle valor, que es un primer trabajo de dar valor, legitimar también eso, entender que hay unos documentos que no son textuales y unos documentos que tenemos que conservar. Entonces, un primer paso de todo este proceso fue nombrar con mucha tranquilidad y como con certeza que estamos hablando de documentos textiles y que así no tengamos unas maneras de conservación ideales, como sí lo encontramos en otros museos que se especializan en eso. Aquí es como esa voz de hilo y aguja y unas mujeres que están con mucho esfuerzo haciendo que sus narrativas sean centro también, en una periferia que no las quiere escuchar. Entonces, eso creo que es como un elemento importante. Y que esas narrativas están construidas con lo que ahora hablo como unas gramáticas textiles, que están hechas de puntadas, colores, materiales, en un diálogo material muy importante, donde ahí no hay una excusa, o sea, no es que sea más importante como la información que contiene la pieza textil que su manera de hacerla,
porque aquí digamos que como está construido el archivo, estamos hablando de los productores para después comprender con mayor dimensión lo que es esa pieza en sí misma, que ahora la llamamos pues como documento. Y eso ha sido como yo no vengo de la ciencia de la información y de la archivística, para mí eso fue todo un descubrimiento, tratar de empezar a encontrar y hablar también como desde un lenguaje archivístico, darle un lugar a lo que es eso de documento o darle lugar a eso de los documentos no textuales, incluso en ese asunto de cómo se construye para que un archivo y las limitaciones también que tiene, entendiendo que como institución de la memoria finalmente está sujeta a que pueda cooptarse de una visión específica de un tiempo, ¿cierto? Entonces, como que esto tiene todavía muchas alertas en el momento en el que estamos, que también es como de construcción, de irlo haciendo, no es una cosa hecha. De hecho, esa también es una de las características. Estamos hablando como de documentos vivos, ¿cierto? Que no están haciendo parte del pasado, que su idea de conservar ahora estas narrativas es porque necesitamos, digamos, darles una agencia en unos contextos que en Colombia están, por ejemplo, en una comisión de la verdad, y entender que tenemos múltiples formas de comprender la experiencia y que eso hay que escucharlas, o sea, como que hay que escuchar esas otras voces que emergen en los hilos y en las telas, pues en este caso, y que son mucho más potentes en momentos en los que la palabra a veces no tiene su lugar, ¿cierto? Porque desafortunadamente en Colombia no podemos hablar como de un posconflicto, ¿cierto? El conflicto se reconfigura, no es como que estamos en un momento en el que podamos ver esto como un asunto del pasado, sino que todo el tiempo lo estamos resignificando para saber cómo enfrentar este presente y esos campos que tiene. Entonces, eso del bordado, que es realmente por lo que me iniciaste preguntándome, es súper importante entenderlo también como ese proceso, ¿cierto? Y que es un proceso difícil de testimoniar y que requiere tiempo y que está lleno de silencios y que tenemos que aprender unos modos en los que eso emerge esa práctica textil, y esa práctica textil es más que una metáfora porque también nos está hablando de los tiempos de narrar y darle un lugar a situaciones que son dolorosas y que nos están hablando del sufrimiento, pero también situaciones de mucha dignidad y resistencia que nos están hablando de la sobrevivencia y de manera en que especialmente las mujeres en Colombia le están dando lugar y están reclamando justicia, verdad, reparación, ¿cierto? Entonces, eso es como súper poderoso entender cómo esas metáforas materiales, o sea, como la metáfora material del textil, que es práctica, pues así mismo, pues que ya no es como que algo que se rompe y lo remiendo, sino que esto nos está hablando como de situaciones muy concretas de actores, lugares, pues cuando hablo de actores, actores armados o responsables de hechos específicos, de lugares específicos, muchos de los cuales para quienes vivimos en las ciudades en Colombia no tenemos ni idea, porque nos están hablando de la ruralidad y empezamos a partir de estas narrativas a conocer la propia geografía, ¿cierto? Y eso es como súper fuerte como de comprenderlo. Y eso nos lo han hecho saber las telas, por ejemplo, ¿cierto? Estas telas, estos textiles testimoniales. Hay como muchas cosas ahí que quisiera que de pronto nos cuentes un poquito más. Lo primero es, ¿cómo llegas a estos bordados sobre el conflicto armado? Es decir, ¿hay un proyecto previo? ¿Los descubres? También hay algo súper potente que dices sobre las narrativas y las narrativas de las mujeres sobre el conflicto armado, ¿no? Es decir, esta es una manera de contar desde un lugar o desde ciertas singularidades, ¿no? Y esto pues también tiene que ver con, que creo que eso es algo como muy importante, ¿no? Como no es un archivo en papel, no es un texto, ¿no? Es decir, ¿qué nos puede decir este tipo de materialidad que no nos dicen o
o que nos permiten narrar o contar de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados cuando pensamos en archivo histórico. Sí, bueno, esto surge, digamos que como experiencia, yo creo que la puedo situar muy bien como en el 2009, cuando comenzamos a trabajar con una organización de víctimas que se llama la Organización Víctimas por la Paz y la Esperanza de Sonsón. Sonsón es un municipio del oriente antioqueño, el departamento de Antioquia. La capital de Antioquia es Medellín, que es la segunda ciudad más importante del país. Y este municipio queda a unas 5 horas de Medellín. Eso es como una subregión que se llama el oriente antioqueño, el suroriente antioqueño. Digamos que a partir del trabajo de conocer la asociación y empezar a generar preguntas por los sentidos de la propia experiencia de la guerra, ahí surge un costurero, que es el que ahora se llama Costurero Tejedoras por la Memoria de Sonsón, y llevamos 10 años de trabajo. Entonces, a partir del trabajo con ellas, digamos que empecé a entender y aprender conjuntamente como el valor de esas materiales, de juntarnos a tratar de contar con elementos que son cotidianos y que nos ponían en un lugar también como de seguridad, de reafirmación de los conocimientos. Entonces ahí surge un costurero con mujeres adultas, más bien adultas, somos 25 mujeres en un principio, ahora se mantienen 15, 16 mujeres, y a partir de esa experiencia, digamos que fuimos construyendo piezas que iban narrando la experiencia. Entonces, en principio, eran nuestras propias historias de vida elaborando muñecas de trapo, se elaboraron quitapesares para entender la reparación, para colchas de retazos para entender la reconciliación. Entonces, digamos que esto está anclado a procesos previos para poder entender las afectaciones del conflicto armado en la vida de personas que en este caso pues están organizadas alrededor de una organización de víctimas. Y eso dio lugar a otros espacios. Vemos que es como esos trabajos que están rastreando las memorias, pero también haciendo espacios extraordinarios para crear, sanar, ¿cierto? Y espacios de confianza para resignificar la vida. Entonces, entendiendo eso, en ese espacio tan chiquito, luego fuimos encontrándonos con otros grupos de mujeres en proyectos posteriores. Estos proyectos los hemos hecho con la Universidad de Antioquia, con el Instituto de Estudios Regionales, con proyectos que son financiados en una línea de la universidad que es memoria, extensión universitaria, que es la relación como es universidad-sociedad, pero no desde el ámbito exclusivamente académico o investigativo, sino para el fortalecimiento de organizaciones sociales o grupos comunitarios. Entonces, ese ha sido como el mapa, ha sido como la entrada para ir experimentando, conociendo y dándole un lugar a lo que hoy es el archivo de textiles testimoniales. Porque en su momento, hace 10 años, no hablábamos ni de narrativas de memoria, narrativas textiles, no hablábamos de los textiles como documento precisamente, digamos que eran en otras indagaciones. El devenir, digamos, de todos estos trabajos ha hecho que se repliquen, conozcamos otras experiencias, compartamos y se creen nuevos grupos. Entonces, otros proyectos que han sido muy importantes han sido un proyecto que está bien bonito, que es el proyecto Remendar lo Nuevo, que es en el que, digamos, se puede enmarcar esta última fase del archivo. Es un proyecto que se hizo con fondos de Colciencias, que es el fondo, pues, como para la investigación en Colombia, hoy es el Ministerio de Tecnologías, y el Fondo Newton, que es con recursos de Reino Unido. Entonces, a partir de esos, que son como proyectos de investigación, también esto ha tenido lugar. Entonces, decir todo esto es como que entender que esto no llega como ahora, sino que ha sido parte como de un aprender haciendo. Y entender como en ese aprender haciendo que también hay que documentar y sistematizar esta experiencia. Y que no es una experiencia de un grupo, sino de muchos años de trabajo y de entender como las dinámicas de otros grupos en el país. Entonces, ahí tiene pertinencia, de nuevo vuelve a ser como, entendiendo esta trayectoria, pues como generar este lugar
para preservar, reconocer, visibilizar, poner en relación distintas experiencias en el país. Entonces, digamos que eso puede ser como el primer momento. Yo creo que sería bonito también, les voy a compartir aquí una presentación como para que veamos como imágenes, de darle rostro como a esto que les estoy contando, porque también creo que eso es como súper clave. Les muestro por aquí primero una presentacioncita. Les quería como ubicar, ahí están viendo el mapa y están viendo esto, que esa primera imagen del mapa. Como mostrarles un poquito esto que les estaba hablando, que este es el mapa de Colombia, este es Antioquia, el departamento donde vivo, y aquí están como estos punticos que están acá, es como ubicar en el país donde está, y estas son como muchas experiencias, los que están marcados son departamentos en el país donde hay experiencias textiles, y como muchas relaciones en esto, a lo largo pues de más de 10 años aquí trabajando con los colectivos. Entonces, como que quería como ubicarlas primero como espacialmente. Entonces, en estas zonas que está Sonsón y todo este suroriente antioqueño, que ha sido súper clave en esta exploración. Bueno, ahorita les contaba esto de que tenemos más, o sea, son procesos, piezas desde el 2003 hasta ahora. Bueno, por acá les quiero mostrar como rostros para que es una presentación que tengo como para mostrarles ahorita, pero quiero como que vean los rostros de las mujeres de las que estamos hablando y como de procesos distintos. Ellas son las tejedoras por la memoria de Sonsón, que es donde arrancamos, y cuando hablamos de esos documentos o esas piezas textiles, son justo lo que están viendo en esa exposición. Son cuadros que no solo son bordados, sino que tienen costura o son tejidos, ¿cierto? Entonces se hacen muñecas de trapo, tienen como muy, muy distintas piezas. Esto que les decía, las muñecas que cuentan sus propias historias, una colcha para pensar la reconciliación en Colombia, cómo se puede pensar, quitapesares, bueno, como muchos elementos. Y estos son otros grupos de los que les estaba hablando como en relación, que son en otro departamento que se llama Chocó, el grupo Artesanías Choiva. Entonces, como para ir situando a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de estos documentos, para que no se vuelva como tan abstracto. Este es otro telón bordado, este sí es solamente bordado, el grupo Artesanías Guayacán. Estas son las mujeres de Mampuján. Entonces, para situar un poco cuáles son el tipo de piezas textiles o documentos textiles que tienen el archivo y se puedan hacer una idea de lo que estamos hablando, ¿cierto? Como que esto es súper clave antes de seguir como la conversa, porque creo que hablar en abstracto así como que se ponía difícil, ¿cierto, María? Pues bueno, yo creo que ya estaba siendo interesante, pero ahora que podamos ver el trabajo final, nos permite como ampliar la imaginación, ¿no? Hacernos más preguntas. Sí, aquí bueno, ya para que les... Dale, María, cuéntame. Por ejemplo, viendo las imágenes, ¿cuáles son las historias que más se repiten? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo han sido los procesos? Porque últimamente hablamos mucho de memorias colectivas, pero, por ejemplo, en este proceso del bordado y sobre todo en la dinámica que nos cuentas, no solamente tiene que ver con tener un testimonio material, ¿no? Sino que tiene también que ver con el intercambio de experiencias entre las mujeres que participaron o que participan en los bordados. ¿Cómo se suman? ¿Quiénes se suman? ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué cosas se cuentan? ¿Por qué crees que es importante que, además del archivo institucional, existan estos archivos colectivos que trascienden la materialidad y que también hay una especie de compartición de experiencias? Sí, yo creo que igual este tipo de archivos es fundamental porque reconoce los procesos que las comunidades han hecho para poder generar procesos de justicia, verdad, reparación y consolidar pues como esa demanda al Estado por la defensa de la vida
y de los derechos humanos. Entonces, eso creo que es una primera capa muy importante. Entender que los archivos comunitarios son diversos, que no solamente son actas o textos, que los archivos comunitarios se componen, en este caso, de textiles, pero pueden ser fotografías, pueden ser la música, puede ser el baile, ¿cierto? Es entender como que pensar en cómo la gente ha documentado, pues comunitariamente también es muy diverso, y eso nos plantea unos retos muy grandes para los archivos. Y en muchos sentidos, o sea, en poderles dar su lugar, en poder entender esos soportes y la información que tienen, y poder entonces identificar esos modos en los que la información se construye ahí, pues porque eso es un punto muy importante. Cuando tú me preguntas qué es lo que más se testimonia, qué es lo que más se está diciendo allí, cuando tenemos una visión de conjunto, que no es solo una pieza, sino que que ya son 10 piezas, 14 piezas que se documentan, que es lo que hoy tenemos en el archivo de textiles testimoniales, pues vamos empezando a ver relaciones. Entonces sabemos que lo que una pieza relata no pasó exclusivamente por decir algo en el Chocó, sino que es lo que también las mujeres en Bolívar, en Mampuján lo dicen, o las mujeres incluso en otros lugares del mundo también están hablando de los desplazamientos, pero también están hablando de estrategias del cuidado, como lo que ven en esta imagen, que son dos mujeres aquí en la casa juntas, tejiendo esa imagen, ¿no? Que es también cuáles son esos espacios de cuidado, de escucha, que se van armando y que generan después encuentros como esta de la imagen que les mostramos. Entonces, documentando la experiencia, pues, o documentando, que les voy a mostrar aquí una imagencita que sí me parece como clave. Qué pena, acá les pongo qué es lo que nos están contando estas piezas. Estas piezas en particular en Colombia nos están contando de la resistencia y la sobrevivencia. Nos cuentan de hechos específicos del conflicto armado, que pueden ser el desplazamiento, o pueden ser asesinatos específicos, o tomas como la que nos cuenta esta pieza. Les muestro acá. Voy a hablar desde la pieza. Por ejemplo, esta pieza, que está este telón, lo que sucedió en Bojayá, en el Chocó. Ese será el río Atrato, en el medio Atrato. Hubo una masacre muy grande en el 2002, y este telón documentó todas las personas que murieron en la masacre de Bojayá. Entonces, ese fue antes de que llegara al Estado, antes que se documentaran quiénes habían sido los muertos, ya las mujeres se estaban juntando a bordar. Y este fue como la primera documentación que luego dio paso como a todo un trabajo importantísimo que hoy, digamos, ya tiene otros frutos, digamos que hoy es muy reconocido, pero inicia con esta pieza textil. Entonces, como que cada una de estas piezas en Colombia nos está hablando de hechos muy específicos, que no, por ejemplo, el desplazamiento en Mampuján, pero también nos habla de incluso un pasado mucho más lejano, que tenía que ver con la esclavitud, por ejemplo. Entonces, estas son mujeres negras que ellas viven muy cerca a Cartagena. Entonces, ellas tienen una relación muy interesante con los palenques, como ellas también cuentan que el conflicto armado o las violencias relacionadas, pues, como a los conflictos, no son recientes, sino que vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, este es el tipo de asuntos que se nos está contando. Nos hablan de la desaparición y cómo esa desaparición ha tenido lugar en el país. Nos hablan de las búsquedas de las familias por sus familiares. Nos hablan de desplazamientos y asesinatos específicos. Nos hablan como de líneas del tiempo donde podemos ubicar cómo esto ha cambiado. Entonces, esto es como lo que, digamos, se documenta en el archivo, ¿cierto? Esto es como lo que las piezas nos van narrando.
ahora es pequeño, en la medida en que vamos documentando más, saldrán cada vez más, digamos, más información, pero no como dato, sino también como unos procesos bonitos, porque cuando en el archivo se documenta, incluso hablamos de dónde sale la tela, a veces es la ropa de sus propios familiares la que está allí, entonces ahí hay otras historias asociadas, bueno, ahí hay como muchos asuntos, entonces eso es como lo que podemos dar a conocer de lo que cuenta lo que nos están narrando, pues como las piezas, en una diversidad enorme. Por ejemplo, aquí hay árboles de la vida que hablan como de las genealogías familiares y cómo están, quiénes son la familia del lugar que ocupan estas mujeres como narradoras de esta historia, como sobrevivientes. Entonces, bueno, hay como muchas capas que nos va contando este archivo a propósito de tu pregunta. Me hace pensar en algunos de los tantos episodios terribles que hemos tenido en México, como es la desaparición de los 43. Y bueno, ha sido muy discutida la noción de la memoria histórica, ¿no? Pero justamente creo que este tipo de prácticas no estoy segura si quiero utilizar la palabra empoderar, pero sí que dan otras historias, otras narrativas, otras posibilidades de contar cuando estas narrativas vienen desde otros lugares, ¿no? Y un poco de lo que quiero oír es qué importancia hay de tener otras fuentes, ¿no? Sobre todo porque entre los temas que señalas están los desplazamientos y pues bueno, Centroamérica y Sudamérica comparten muchas historias de desplazamientos, de genocidios y demás prácticas pues en pro de una noción neoliberal del progreso y de ciertas decisiones políticas, ¿no? Entonces, en este sentido, mi pregunta es como, con base en la experiencia de este proyecto, ¿por qué crees que es importante que existan otras voces al margen de eso que entendemos como la memoria histórica? ¿Y qué procesos has visto tú que ocurren? Es decir, a partir del bordado has visto que tenga ciertos efectos, se han detonado ciertas cosas. ¿Qué cosas has encontrado que ocurren? Mira, yo te digo, eso es, pues yo siento que primero hay un tema muy importante y es como descolonizar la centralidad del texto escrito como única fuente legítima de información. Y eso nos hace pensar en que hay otras escrituras que se deben tener en cuenta, otras epistemologías que nos están hablando de modos de conocer y generar conocimiento distinto. Entonces, esa es una de las primeros elementos que son importantes en esta discusión. Y en esa forma de generar conocimiento, pues también nos invitan a pensar esas nociones tan institucionalizadas y burocráticas a veces que es la producción de un documento. Entonces, eso es en primero, ¿cierto? Entender que hay muchos lenguajes que son distintos a las palabras y que esos lenguajes están generando unos vínculos con las palabras, con las imágenes, que dan a conocer una experiencia situada, específica, encarnada en los cuerpos. Eso es otro elemento importante. Y que cuestionan una producción de conocimiento, una transmisión de conocimiento que recurre entonces a otras textualidades, que es lo que uno diría como unas textualidades alternativas o unas formas alternativas de representación de esa experiencia y que ya pues y que dan cuenta como de unos también de unos modos de ver el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental como en esta capa. Entonces, es entender que hay unas maneras de esa textualidad, de la oralidad, pues que también hay que darles un lugar. Y es una lucha muy clara, porque es que son prácticas tan feminizadas que no han tenido el suficiente valor
pues en sociedades como las nuestras mestizas, ¿cierto? O sea, como que finalmente entender que es ese bordado, no, en Colombia en particular, no está dado como por una tradición anclada como tan fuerte culturalmente como lo que pasa en México alrededor, como en esa relación tan profunda y cotidiana con el textil y las prácticas textiles. Aquí en Colombia eso no ocurre, entonces también dar como una centralidad a esos otros lenguajes, que son unos lenguajes que tienen unos materiales desde los cuales también se generan lugares de enunciación. Creo que eso ha sido como súper importante. Y creo que es como entender que cuando hablamos de textil, en este caso, pues estamos hablando como unos textos y es como una red de saberes, una red de saberes que van más allá de una experiencia, sino de todos unos contextos. Y eso también creo que es súper clave. Y es entender también que entonces hay que abrir espacios para entender cómo pues, hacer, como generar espacios de escucha y que son a veces escucha, pues como escuchas y de atención para comprender la diversidad de la experiencia humana, ¿cierto? Y cómo estamos relacionándonos con ellas. Entonces, eso me parece súper clave y esto es un poco como lo que aquí les muestro en esta presentación, es como lo que creo que hay que resaltar. Entender que hay unos saberes y unos modos de conocer que no están en esa mirada eurocéntrica y civilizatoria de la cultura alfabética. Eso en principio. Y aquí está esta referencia, por ejemplo, a los quipus, que son esa escritura andina. Creo que eso es muy importante, saber que esto no es nuevo, que esto está ahí, pero le tenemos que seguir dando como un lugar, ¿cierto? Eso me parecería en principio como elementos importantes, María, como de entender y discutir eso también, ¿cierto? O sea, como que lo damos muy normalizado. De hecho, yo creo que cuando uno tiene una relación con lo textil tan cotidiano, no deja de ver esas maneras, esas tecnologías también, porque el textil es una tecnología. Entonces, también como que uno deja de ver toda esa capacidad y potencia que tiene, de que va más allá de algo bello, ornamental, y toda su fuerza política que nos permite situar pues como desde una polifonía de lenguajes, pues realmente como esas memorias. Si bien aquí es una imagen de la memoria, un poco como en Colombia hace mucho rato venimos, ese ha sido un centro de discusión, entender esas memorias subterráneas, ¿cierto? Esas memorias que no están en esos circuitos de legitimidad o reconocimiento, pero que todo el tiempo están proponiendo una batalla por el reconocimiento. Entonces, creo que a esta memoria habría que hablar de las memorias que ponen en relevancia situaciones que no son las que están hablando ni los medios de comunicación, ni las explicaciones sobre las causas que nos está hablando pues el estamento, ¿cierto? Cuando tú hablas, por ejemplo, y traes como a la memoria a los 43 o como estos movimientos migratorios en Centroamérica, que son como un desarraigo y un destierro tremendo, pues que pues vemos en todo el continente realmente, pues y en muchos lugares del mundo. Creo que también es cómo estamos, cómo estas otras formas de contar abren sensibilidades para escuchar temas tan difíciles y que de alguna manera están por mucho tiempo silenciados, pues de los que tampoco queremos oír. Entonces, cuando esto empiezan a surgir como unas grafías que son unas textilgrafías que empiezan como incluso a narrar cosas muy duras, pero con un asunto tan cuidado, artesanal, creo que nos acerca a esas otras memorias. Entonces, eso es también como dar lugar a entender esas prácticas contrahegemónicas que están ahí, o esas voces desde abajo, ¿cierto? Y escucharlas desde lo que eso nos dice, o sea, desde sin que requieran una traducción, o que sin que requieran pues como una mediación distinta a esa forma en que la gente elige para narrar lo que le ocurre.
Y esto creo que eso ha hecho más cercano asuntos tan difíciles de entender como el testimonio y cómo este testimonio se genera. Porque sí, ¿qué queremos escuchar? ¿Qué tan atentos estamos a esto? Y los textiles han generado eso. Uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho es poner en relación las experiencias y generar espacios de encuentro reales a través, por ejemplo, de exposiciones, de encuentros latinoamericanos, de intercambios de experiencias, porque es también entender que no pasa solo a un grupo de mujeres en específico, sino que es una situación de muchas, de muchos, ¿no? Eso lo ha posibilitado el textil. Y el gesto de bordar, o sea, o de tejer o de coser, con los tiempos que significan, eh, han permitido también comprender y sanar. Creo que esos dos elementos de comprender y sanar son ejes fundamentales en los que esto se sitúa, ¿cierto? Como en darle un lugar a ese dolor, comprenderlo, tratar de sanar, de remendar ahí sí como esas heridas que deja eh, estas situaciones específicamente violentas, pero también hacer acciones concretas que nos permiten resistir y exigir. Y eso es creo que lo que pasa mucho en esto, o sea, como que pasa mucho que, que esto va más allá de una pieza que dice una historia, sino que es como todo el proceso y yo insisto mucho en eso, porque eso es lo que realmente es lo que sostiene esta propuesta y lo que la sigue alimentando. Y de hecho, mira que cada vez es como más vigente y más importante entender las dimensiones políticas de estas piezas textiles. O sea, lo vemos, eh, no sé si han estado siguiendo mucho como el movimiento chileno de como una nueva ola de artilleristas en Chile, pero también es lo que vemos con mujeres y en México, como esto ha estado ahí también como presente desde hace algunos años, esta experiencia que ha sido tan inspiradora para nosotros aquí, que es Bordando por la Paz y la Memoria, una víctima, un pañuelo, que es mexicana, que nace en México, pero así un montón de otras experiencias de mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidos y lo hacen también a través de telas en México y cómo empezamos a hacer relaciones. Entonces sí creo que esto tiene como creo que esto va generando una red de apoyo, de solidaridades y que da cabida a esto, a que no lo pensemos y esto empieza a ser importante como un documento como documentos que van a exigir que pueden ser pruebas, que pueden exigir la justicia al Estado. En este sentido, Isabel, como tú comentabas en un principio, tú no vienes de la informática o de la archivonomía, y entonces, justo en ese sentido, ¿has tenido conflictos con la noción de archivo, con la noción de memoria, con la noción de documento? Y lo pregunto en tanto, ¿cuáles son estos extremos o estos límites o, digamos, de qué han ido estos conflictos con base en la intencionalidad de la que tú estás hablando sobre el archivo, ¿no? Que más allá de dar cuenta de, estás hablando de procesos colectivos, en este caso tú lo llamas sanación, como confrontar ese pasado de manera colectiva a través de una actividad que, pues, ¿en qué consistiría, por ejemplo, esta sanación? Porque digo, quienes estamos en las ciudades, de pronto nos puede costar un poco de trabajo entender el dolor de estas comunidades a partir de toda esta serie de conflictos, ¿no? Entonces, eh, sí, ¿qué conflicto has tenido tú con estas nociones que vienen construidas desde ciertas áreas? Sí, a mí realmente
a mí siempre de hecho mi pregunta por el documento textil pues era como una incomodidad también, porque era la falta como sentía una ausencia en reconocer estos soportes, estos artefactos de memoria, ¿cierto? En principio siempre los hablaba más de artefactos de memoria, pues yo vengo desde hace mucho tiempo de abordar pensar las memorias en Colombia, cómo emergen, lo que se requiere, entonces para mí eran evidentemente unos vehículos de la memoria que permitían registrar y testimoniar el pasado, y yo decía, pero ¿cómo es posible que no tengan una legitimidad, un reconocimiento? Y ahí vi una necesidad también como de empezar a hacer un camino para comprender qué era el documento desde la archivística. Y realmente me encuentro es que ahí no había mucho conflicto. El conflicto no está en la definición de qué es un documento, porque de hecho es bastante amplia desde la archivística, sino que había que lo que hay es andar un camino que permita reconocer estas otras textualidades. Y entonces ahí creo que esto es como lo que vas ahí, ya o sea, como que una vez pude decodificar, darle un nombre de documentos textiles, darle como un cuerpo a eso, superada esa primera parte con la archivística y dejé de pelear, como que pensé que era una pelea que luego no fue tal, y fue de hecho muy, muy interesante poderle dar es como un peso a lo que serían los documentos textiles o esas textualidades, ¿no? Y eso fue un gran avance en el camino, y que da es como certezas a que esto puede ir avanzando. Luego, como con la idea del archivo, creo que eso es algo más que está en construcción, y es entender que estos espacios son unos espacios vivos, que todo el tiempo hay que estarlos revisando a la luz del presente, que lo que una pieza fue en el momento en el que se construyó, cuando volvemos a ella, tiene otros significados, tiene otros sentidos, hablamos de otras experiencias que se resignifican justamente en este presente. Y eso ahí es como súper, súper vital e importante. Entonces, entender que esto es un archivo vivo en constante cambio, que depende también de las luchas que tengan cada uno de los grupos que hace parte hoy del archivo, eso ha sido como es un horizonte como de sentido de camino, que además cada una de las piezas que está ahí no es que yo las haya elegido, sino que colectivamente se elige la pieza que tiene con la que se resuena en este presente por el contexto en el que se está viviendo, y colectivamente se documenta. Pues se documenta yo he ido proponiendo como unos elementos para esa documentación, pero digamos que eso está en constante como cambio también, no pues de las variables, que eso es ya más pues como la técnica con la que está, ese detrás de cámaras que está en montar este archivo, sino que es también entender que esto es vivo, que es un archivo que no pretende decir la verdad como una cosa única o es la memoria, sino que nos permita justamente acercarnos como a estas piezas, a estos documentos, siempre preguntándoles, no como una cosa anclada y fija, sino que está preguntándonos todo el tiempo por el presente que vivimos y el futuro hacia dónde vamos. Entonces, está íntimamente ligada con nociones de memoria, pues de lo que para mí y para las comunidades, pues significa hacer memoria o memoria, ¿cierto? Y qué es lo que se requiere también como desde la incidencia generar. Entonces esto también va muy de la mano a el activismo, a las acciones como de reivindicación de derechos, o sea, como que el archivo es una herramienta, y así lo concibo y cada vez lo veo con más claridad, que hay que recuperar y entender esto, porque cuando empezábamos a trabajar al principio, o sea, como que las piezas textiles o las muñecas estaban guardadas en cualquier lado, como que una misma no le daba como tanto valor a la pieza, ¿cierto? Y es como que empezar en toda esta idea de documentar y qué significa documentar, qué significa entonces hacer un archivo comunitario donde
son quienes construyen, que le dan un valor y un sentido, entender esos contextos en los que se han producido esas piezas, o sea, como que eso, eso ha sido como muy importante y he aprendido mucho en ese andar, pero también como desde una libertad que no está provista pues como de generar algo muy encuadrado, pues de que es un archivo tiene que tener esto y sin ahí no entran las piezas, sino como que entender que, que, que se pueden dar múltiples sentidos y que los archivos son tan libres como la información que se pueda producir allí, que no hay que esta idea que yo en algún momento compartía con vos, María, que era como entender que no hay que centralizar las piezas como para conservarlas, que el sentido de estas piezas en particular es su vida y como esto de que cada rincón es un centro, es hacer que cada una de estas piezas tengan su vida donde se producen y para lo que se produce. Entonces, creo que esas ideas como de un archivo digital, aquí ya ese diálogo ya es muy poderoso porque no necesitamos tener las piezas para tener un archivo, pero sí tratar, por lo menos con la fotografía, de hacer un registro que permita documentar las experiencias de quienes lo hacen y lo que están contando a partir de esas piezas. Eso ha sido como lo más interesante para mí, como y necesario, porque también vemos una necesidad. Después, muchos de los grupos con los que pues trabajamos tienen 20 años, 10 años, 15 años, y también ha sido como una manera de organizar la casa un poco, o sea, como volver a recuperar una trayectoria, identificar lo que se ha hecho en estos años, textilmente, también cómo se ha ido documentando todos los procesos. Cuando yo ahorita hablaba como de un efecto muy claro, que además es un lugar como que todas tienen en común, que en el proceso de hacer de esta trayectoria, un efecto muy claro que han visto desde su experiencia es sentirse sanas, o sea, como poder resolver sus duelos que eran a puerta cerrada, como si solo me pasara a mí, cuando van de la casa a la plaza, como esto se da cuenta que es de muchos, y eso también es el asunto como del archivo, unas memorias que pueden estar como muy localizadas, cómo al ponerlas en relación, pues dan posibilidades de entender que es de muchos, ¿no? Y que esas piezas entonces hablan de muchas vidas, no solo de una persona específica que la produce. Entonces, eso ha sido como de las cosas más interesantes y que sigo como aprendiendo, con mucha libertad, con la libertad que da justamente no ser archivista, con pues como esa libertad que da ser antropóloga y preguntarse también por las prácticas, por esos haceres, por esos otros sentidos, y saber que las memorias, no hay que pensar que hay una memoria histórica como una sola voz, sino que esto se construye en una polifonía. Y esa es como una insistencia que hemos tenido desde las organizaciones sociales aquí en Colombia, ¿cierto? Es que no es la voz, como una sola, sino que esto está en muchas voces y que necesitamos es entender cómo narrar esos relatos, cómo hacer una narrativa que nos pueda acoger en esa experiencia de la guerra, del conflicto armado en este país, en particular, ¿cierto? Hablas mucho como es que pensaba como en estas dos cosas, ¿no? Que es, cuando hablamos de un archivo vivo, pensaríamos en eso que ocurre mientras se borda la pieza y la vida, digamos, de esa pieza, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en el momento de la digitalización cada archivo toma un camino distinto? Es decir, está el archivo que queda digitalizado y tiene una vida y una cierta, incluso pensaría a lo mejor en un público particular, ¿no? Y ese otro archivo que es el bordado y su vida, digamos, o sea, como justo cuando estás hablando de un archivo vivo, ¿no? Pensaríamos que se toman caminos diferentes y que tienen efectos distintos.
Sí, sí, de hecho, mira que hoy, o sea, es muy distinto el sentido del archivo para quienes lo producen, pues para quien, bueno, una cosa es que no todas las piezas textiles o todo lo que diríamos un textil testimonial nació siendo eso. O sea, a veces las piezas se han construido con unas necesidades que tal vez no es construir propiamente un testimonio muy sólido, sino que es el proceso. En la medida en que eso circula, se le da como un valor a esa pieza, es que deviene en un documento o en el textil testimonial. A veces estos textiles hoy de repente son el documento, antes no lo eran así o no nacieron con eso, y en estos diálogos es que cada vez le vamos dando más valor y más sentido. Para quienes elaboran las piezas, a veces todavía estamos en el trabajo de valorarlas como documento y entender eso que estamos haciendo ahí y dimensionar cómo el hacer textil es un lenguaje. Entonces, son como varios niveles. Para quien consulte el archivo, pues que las piezas que están allí, al público en el que se dirige puede ser a investigadores muy especializados en estos temas o que quieran conocer qué ha pasado en el país a partir de soportes materiales distintos al texto escrito o a la narrativa oral, ¿cierto? Entonces, esto termina siendo muy distinto quien puede a veces usar el archivo en un primer momento, que yo diría que hoy está más en gente que está más en un grado de investigadores o personas inquietas como interesadas en estos temas. A futuro, y ese es el camino, porque igual es que este archivo es muy reciente, como está ahora, apenas lo lanzamos en septiembre de este año, y creo que el camino ahora que estamos haciendo es de apropiación, y es entenderlo como una herramienta que nos permita enunciar nuestros procesos y reconocer las trayectorias de cada uno de estos grupos. María, ¿estás viendo la pantalla que estoy mostrando? Sí, mujeres tejiendo sueños y sabores de paz. Entonces, esta es como la estructura del archivo. Entonces, uno entra primero por los colectivos. Entonces, cuando pienso en esto que les digo, lo de la apropiación, es que cada uno de estos grupos de mujeres pueda ir como teniendo toda su producción allí y hablar desde ella, relacionando lo que ha sido esto. Entonces, mira que son todos estos grupos y creo que ese es el camino que tenemos ahora. O sea, para quien investiga sobre narrativas textiles o textiles testimoniales, conocer los grupos de mujeres implica ir hasta los lugares o acercarse. Lo que ha hecho este archivo es como puedes empezar a acercarte a unos contextos más amplios sin tener que ir ahí donde estaban ellas, porque se sabe muy poco de los grupos en general. Entonces, creo que eso es importante y para ellas era eso también, ya después poder hablar desde sus piezas. Vengan, les muestro lo que les hablo de esto. Estas son las tejedoras. Que es hablar desde las piezas, es hablar, poder conocer esto específicamente, qué significa esta pieza, quién la hace, qué dice. Y ahí es donde yo les digo que hay como una necesidad también de apropiarse y escuchar desde la voz de lo que estas piezas son para ellas. Entonces sí creo que los usos de este archivo son múltiples y apenas los vamos a empezar a conocer. Un primero, pues, que se ha hecho es en el proceso de elaboración, es que esto se hace colectivamente y que no es como solo el ojo de la curadora o de la investigadora que diga, es esta pieza la que queremos documentar, sino que vaya más bien en la necesidad de cada uno de los grupos con los que trabajamos, que estén interesados en documentar su propia producción y darla a conocer y ponerla en diálogo con unas problemáticas específicas de este presente. Por otro, es ofrecer como elementos para quien está investigando y pueda acercarse a estas experiencias y también amplificar esas voces. Entonces, incluso hay documentos que te llevan a más información. Entonces, ahí es donde yo te digo que aquí hay como unas capas de información para otros que estén muy interesados en esto específicamente. Entonces, creo que este archivo tiene otras cosas, pues que no es solamente como la pieza, sino que todo el tiempo está buscando tener vínculos y relaciones. Entonces, mira que pues todos estos son hipervínculos que te hacen conocer más profundamente esos procesos o esos contextos. Entonces, cada una de estas entradas te permite
conocer más sobre estos grupos y lo que hace, que va más allá de sus piezas textiles, ¿cierto? Entonces creo que sí son usos que iremos, yo creo que con el tiempo comprendiendo mejor. Otro de los temas importantes, o más bien como que me parecen como muy relevantes, es cuando dices decolonizar el archivo en el sentido de la escritura, ¿no? La posibilidad de que la voz se manifieste de otras formas, ¿no? De que la experiencia venga de otros lugares. Mencionabas la danza, estamos hablando ahora mismo del bordado, ¿no? El canto. Existe la práctica oral, el canto, ¿no? ¿Qué conocimiento tienes o no sé si tengas conocimiento de otras experiencias que piensen en estas otras formas de contar que no necesariamente provengan de la escritura y qué importancia, qué efectos tienen? No sé, ¿sabes de algún otro proyecto? Sí, hay varios proyectos que ahora se están, o sea, no como en el propiamente como de archivos sonoros, creo que ahí hay algunas cosas que están pasando, incluso pues con este grupo que les aquí que están viendo, que es el grupo de Artesanías Guayacán, ellas son cantadoras también. Entonces, ellas todo el tiempo tienen una relación súper estrecha y hermosa como con las prácticas textiles y cantar, y cómo a través de sus cantos también están testimoniando lo que ha ocurrido. Entonces, hay como unos archivos sonoros que hemos ido empezando como a reconocer, y eso es clave. Unos archivos de sabores que hay varios que están documentando como los recetarios y como ese otro aspecto que está en esos saberes culinarios, que eso también he conocido algunas iniciativas, pero digamos que en el archivo así como lo tenemos ahora, así de consulta, no tengo uno así como que te pueda referenciar, pero han sido más experiencias de trabajos de investigación que están ya preguntándose específicamente por esto, por lo sonoro, por los sabores, y creo que eso va caminando. Incluso hace poco hay un archivo que va a salir dentro de poco, que es alrededor del cuerpo, de la danza, el teatro, también alrededor del conflicto armado, y cómo entonces estos, como un repositorio, pues para poder entender esas prácticas que son prácticas que todo el tiempo nos están hablando desde las resistencias, del cuidado de la vida, y cómo eso ha ido testimoniando como lo que ha sucedido. Entonces, ese es un archivo que creo que va a salir el año entrante, no sé si Ana, es un archivo también como de esta convocatoria que financió pues como esta consulta del archivo de textiles testimoniales. Entonces lo que yo sí veo es que empieza a resonar como que hay otras maneras de testimoniar, hay otras formas del testimonio que es necesario dar cuenta de ellas. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver mucho, y eso es una nota, porque es como también ver como estos archivos digitales lo que nos va a permitir acercarnos y problematizar frente a esto de las textualidades, frente al documento, bueno, al archivo, esto que venimos hablando hace ratico. ¿Qué importancia o qué efectos tiene, no sé si la palabra sea expropiar a los expertos la construcción de la historia, y que sean otras personas desde otras prácticas quienes justamente nos hablen de sus propias experiencias? Tú lo has llamado desde los testimoniales, ¿no? Es decir, que el testimonial no sea un elemento más para el trabajo del historiador, sino que el testimonial mismo tenga su valor y se haga escuchar por sí mismo. Esto lo pregunto porque, pues bueno, aquí estamos hablando de izquierdas, y una de las, al menos en México, una de las discusiones es cómo no olvidar, ¿no? Cómo no olvidar las masacres, cómo no olvidar los desplazamientos, y se crea como pues no sé, esta ansiedad por no olvidar, como que pareciera que
un país entero no tiene que olvidar todos los hechos desafortunados, pero sin embargo desde esta propuesta de otras formas de contar del testimonio, como que estaríamos hablando de archivos locales que si bien después pueden tejer redes, como tú ya mencionaste, que las mujeres a partir del bordado han encontrado que comparten ciertos lugares, ¿no? Sí hay ciertas singularidades, ¿no? Entonces, como cuál es esa importancia de que la tarea de la memoria no esté en manos del experto, sino que haya otras formas de contar desde otras propuestas, ¿no? Sí, yo creo que igual es que las memorias, digamos, el campo de las memorias justo está, o sea, no es un campo de los expertos, diría yo. O sea, como que creo que toda esta reflexión sobre la memoria que ha surgido en América Latina en particular, creo yo que como con autoras como una Elizabeth Yellin, eh, creo que nos ha hecho es ver que hay muchos emprendedores de memoria, que las memorias en su vitalidad están en lo comunitario, que no están no buscan la oficialidad, pero sí todo el tiempo nos están haciendo el llamado de las múltiples voces para comprender la historia. Y cómo es importante historizar unas experiencias específicas para que tengan lugar. Entonces, yo no diría como que esto, o sea, como la importancia de esos archivos o de estas memorias comunitarias, de las memorias que también son de carácter individual en principio, pues, y en lo colectivo van dando un relato como más amplio de lo que nos ha ocurrido y nos permite comprender. Creo que esa es la vitalidad del concepto de memoria por fundamento, o sea, como que es poder entender escuchar esas voces, esas expresiones, entender que no hay un solo modo de lo que para nosotras ha sido la historia con mayúscula y que esto es poroso, que necesitamos reconocer esa diversidad de voces, que necesitamos entender y comprender esas experiencias. Entonces, ese es como el espíritu de todo esto, o sea, como de mirar esta pieza de Sonsón, por ejemplo, o sea, como que de repente hoy en esta conversa quienes nos estén viendo van a tener ya Sonsón en su cabeza porque ya esto va a ser parte de nuestra memoria. O sea, las madres de la Candelaria aquí siempre dicen, si estamos en tu memoria, somos parte de tu historia. Y es como esto, en la medida en que insistamos, le damos un lugar, valoremos estos modos de testimoniar, van a tener un lugar en nuestra historia, van a ser parte de hecho ya lo son, ¿cierto? Esto hace 10 años no podíamos hablar, o sea, no era sujeto de conversación. Esto ya ahora, digamos, va teniendo tanta fuerza que hoy no hay ni siquiera ya nos sorprendemos de tener esta conversación. Es como que es lo que va emergiendo. Y creo que esto de pensarlo como en que estas son las herramientas que quedan, son las herramientas que son los modos que quedan, las formas del activismo, de las luchas, que tienen una voz singular y por eso potente, ¿cierto? Y que son necesarias, y que es necesario darle paso a que las escuchemos, porque si no es muy pobre, nuestra visión es muy fragmentada y escasa. O sea, hay una autora que nos habla de los archipiélagos de memorias, ella se llama Isabel Piper, y es muy interesante porque es no perder eso, hay unas singularidades, pero en esas singularidades también podemos identificar que hacemos parte de una red, así sean como sin perder eso, ¿cierto? Como la idea del archipiélago, pero hace parte pues también de otras redes y se va conectando también como con la tierra firme. Entonces, sí creo que eso es muy importante situar, es la potencia de la construcción de memorias, de situar muy bien las batallas que genera, porque es un campo de disputa. O sea, la memoria, el campo de la memoria es un campo de disputas permanentes, de unas batallas por el reconocimiento, por la justicia, por la dignidad, por el reconocimiento de unas voces otras,
que tienen múltiples formas, como lo vemos con este ejemplo. Y qué bueno que Mariana está por ahí. Y me da mucha alegría que Mariana Rivera esté, porque Mariana ha sido mi socia enorme también en este camino. Y de hecho, ese vínculo con México está de la mano con ella. Por ejemplo, era una cosa muy bella a propósito de estas memorias que para mí son como, empiezan a ser muy cotidianas, y hablar de conflicto armado, desplazamiento, o sea, es como que empieza a ser parte como de esa cotidianidad. Pero cuando una de las exposiciones viajó a México, se llamó Tejer con el hilo de la memoria. Además hay un documentalito precioso que lo pueden ver en Urtimbre Audiovisual, que se llama Tejer con el hilo de la memoria, que fue un intercambio de experiencias entre México y Colombia. Cuando llegó, por ejemplo, a Xochitlahuacán, Guerrero, la exposición y esta cartografía son realidades tan distintas frente a la desaparición, el secuestro, pero tan fáciles de comprender, de ponernos en el lugar una de la otra, que fue muy potente. O cuando estuvo en San Cristóbal con las compañeras del paraje Nachín, pues mismo en el DF, o sea, lo que eso empezó a generar, estas historias tan enmarcadas en el conflicto armado, como una forma también de empezar a hacer unos diálogos de lo que también son las violencias en México y las similitudes que podemos encontrar. Entonces, esa es la importancia, porque ponen conversaciones que también son espacios de pedagogía, de poder entender nuestros activismos, y ahí están la vitalidad de esas memorias y esa lucha que tenemos que seguir dando para que sean escuchadas, ¿no? ¿Tú pensarías, Isabel, que esta otra forma del archivo que proviene del testimonio y la experiencia le dan un sentido distinto? Es decir, este archivo fomenta más el hablar de, ¿no?, el conversar al respecto, que lo que regularmente un archivo pues es consultado por alguna persona que está interesada en un tema en particular y que va al archivo y busca, ¿no? Pero estas otras formas del archivo que no son la escritura, que no están localizadas en una institución, que no están necesariamente sistematizadas y que vienen a partir de ciertos procesos colectivos, ¿creerías que tienen esta otra función? Sí, yo creo que sí hacen que se acerque más fácil como a poder posibilitar estos diálogos y estos encuentros. De hecho, una de las cosas que es más fuerte como con estas piezas textiles testimoniales, cuando hablan de hechos muy específicos, muy dolorosos, es que en general son tan coloridas y bellas que quien de repente pasa desapercibido y se acerca, cuando ya empieza a mirar con detalle, se da cuenta de todo lo que está diciendo, y eso que es bello en primer momento empieza a confrontar y a dar cuenta de unas experiencias que son difíciles de nombrar. Y creo que eso es muy, muy, muy significativo en los textiles testimoniales. Podemos apreciar la belleza, pero al acercarnos podemos entender esas otras capas de lo que implica esos procesos. Y creo que sí, claro, o sea, la gente puede ser más afín a esto. O sea, ahora porque estamos pues desde lo digital uno no alcanza a tocar, pero realmente las piezas textiles se conocen tocando. Entonces, cuando están exhibidas y la gente se puede acercar a ellas, es que incluso el olor de la tela, lo que tocas, y hay otras capas de información que quizás permiten otras comprensiones de lo que se está nombrando allí. Y eso es muy importante dar esos espacios también para que eso ocurra. De hecho, en el archivo, una de las cosas que ha sido como importante es poder no solo observar fotos de buena calidad en la posibilidad, sino poder escuchar relatos. Y escuchar cómo se hizo esta pieza y lo que eso ha implicado. Entonces también escuchar desde la voz de las mujeres lo que ha sido hacer la pieza, pues da una dimensión muy distinta también y propicia como la empatía y el encuentro con esta
con estas formas. Entonces sí siento que nos pone más dispuestos también como a observar, a escuchar tocando. Hay algo que Luz Daria Osorio, que es una de las tejedoras de Sonsón, ella decía que haber hecho la cartografía textil para ella era liberador, porque ella ya no tenía que estar repitiendo una y otra vez su historia, ¿cierto? Y cómo entonces también se deposita esa carga ahí, ¿cierto? Ya no tengo yo que estar diciendo una y otra vez porque ella ya dijo todo lo que, yo ya puse todo lo que tenía para decir sobre hechos específicos. Entonces, sí, es como, creo que sí puede ser más sensible para la gente, más importante. De hecho, en el 2018 y esperamos que para el 2021 podamos tener otra gran exposición como de textiles testimoniales, como una juntura de distintas piezas de América Latina, porque sí vemos que ese documento, esa manera de documentar nos abre unas conversaciones muy enriquecidas y propicia el espacio, porque como siempre nos han dicho que ni de política, ni de religión, ni de fútbol hablamos, cuando estamos frente a estas piezas, pues ahí también hay como una disposición distinta en esos espacios donde se puede compartir. Y surgen pues realmente estas conversaciones como una manera reflexiva y respetuosa también. En algún momento mencionas tecnología. Bueno, quiero leer un comentario, ¿no? ¿Cuánto ha afectado la estigmatización del bordado como actividad femenina a que se le tome en cuenta como un medio serio de arte? Esto tiene relación con que a veces los bordados se ven como artesanía y no arte. Y creo que de la mano de esta pregunta, ¿por qué, o en qué sentido estarías pensando a la tecnología en tanto estas prácticas del bordado y su función archivística? Sí, o sea, pues para mí todo hacer textil es una tecnología en sí misma. Está desarrollando unas técnicas específicas, tiene unos procesos, hay un saber incorporado allí muy específico que da cuenta de una producción de materiales, pues desde cómo se elabora el hilo, o sea, de dónde surgen los hilos. Cuando uno les recomiendo un documental muy lindo, chiquitico, es un corto que se llama Telares Sonoros y justamente está hablando de la producción de algodón para hacer el hilo de las mujeres de Xochitlahuaca. Cuando tú ves eso, te puedes entender con mucha claridad esa noción de las tecnologías también como que tiene inmersas en los haceres textiles. O sea, es todo, o sea, es que hablar desde cuando cultivas el algodón o cuando alimentas la oveja, esquilar, limpiar, todo lo que eso implica, ahí hay unos desarrollos tecnológicos muy importantes y que han sido perfeccionados, pero también aquí en estas plataformas que es estos archivos digitales es invitar a un diálogo entre tecnologías artesanales y tecnologías digitales, cómo se complementan y cómo estas también permiten es como dar fuerza a unos intereses o a unas luchas o a unas dignificaciones específicas. Entonces, también habría que dar en cuenta que, de hecho, todo este sistema computacional parte de un telar, ¿cierto? Ese código binario que está ahí cuando pensamos el tejido. O sea, como que hay también algo muy imbrincado, pues como en lo textil y lo digital es como muy, muy potente, pues como pensarnos eso allí. Y creo que por haber estado tan feminizadas estos haceres textiles, pues no han tenido todo el reconocimiento que deberían tener, aunque eso no lo podríamos generalizar tampoco, o sea, porque también han habido grandes artistas textiles que han puesto, que han logrado pues como llevar el textil como obra de arte, pues Judy Chicano, en su momento pues además feminista y puso ahí como una reflexión muy importante frente a esos activismos textiles y feministas y así pues como otras mujeres que han llevado pues como a los ámbitos del arte lo textil. Entonces, no es para generalizarlo, pero esto de lo que estamos hablando, que son estos documentos o estos textiles testimoniales,
digamos, no están en esas discusiones del arte y la artesanía, sino que justamente es concebirlas como documentos que están hablando de hechos específicos, de procesos específicos. Entonces, si bien recurren a todo este engranaje, toda esta gramática, que pues también es la representación, es la imagen, y eso tiene mucho de lo que es la práctica artística, digamos que creo que no es situarlos entre arte o artesanía, sino darles el lugar de documentos, y documentos que deben ser legitimados y valorados para aportar a procesos sociales de reivindicaciones y de luchas específicas en este contexto del que estamos hablando. Aunque también habría que decir, pues aquí es muy puntual, pues esto en relación al conflicto armado en Colombia, y que se puede extrapolar pues como otros conflictos, pero también eso de los textiles testimoniales no solamente están anclados a eso, también hemos visto cómo se documenta lo cotidiano con gran belleza a través del textil, ¿cierto? Y eso es todo otro campo del saber, pues como que también no solamente esos documentos textiles nos están hablando no solo de hechos específicos, sino de otras concepciones estéticas, de la belleza, de los materiales, de los contextos, que creo que es importante también rescatar. Entonces, de modo que cuando uno vaya por una calle, cuando vea un textil que es tan común en México, pues tal vez si los pensamos como documentos, ellos que nos dicen, no solo una linda camisa para vestirse o lo que nos habla de una comunidad en particular o de una tejedora, sino cuando le ponemos ya no es arte, artesanía, sino documento, pues ahí tendremos otra información y otras preguntas que hacerle a esas piezas, ¿no? Mencionabas también hace rato que se generan otras formas de escucha. ¿En qué sentido? Es decir, ¿cómo podríamos hablar de estos modos de la escucha a partir de otras prácticas del archivo y por qué es importante pensar en otras formas de la escucha? Sí, ahí esa escucha, pues es como una escucha con todos los sentidos, que no es solo la escucha que está predispuesta a lo sonoro, sino que hay unas escuchas que son táctiles, sensitivas, como lo que nos implica acercarnos a las piezas, en este caso, pues. Pero también, igual, pues, un poco con lo de las tecnologías, también hay unas exploraciones, como de hacer muy específicas las escuchas textiles. Y este año lanzamos una exposición también en el marco de este proyecto de Remendar lo Nuevo, que se llama Los tiempos de la escucha, y fue una exploración donde hacíamos parlantes textiles para que pudieran amplificarse los relatos. Había que acercarse a la tela, pero también como para escuchar y poder comprender de mejor manera cada uno de los elementos que componían ese textil. Por ejemplo, en esta imagencita chiquita que están viendo, que es 5 de febrero, desplazados, si tú te acercaras a la pieza, podrías escuchar la voz de Laura Gloria contando eso específicamente. Entonces, creo que en este caso, pues hemos tratado de hacerlo ahora muy explícito, como un asunto también como pedagógico, de que podamos tener la atención y poder escuchar estos relatos textiles de ese modo. Pero también, o sea, la escucha también es como una escucha que se ve leyendo, que se ve tocando, y eso genera unas voces, y eso es lo que también las mujeres de Fuentes Rojas dicen: somos una voz de hilo y aguja que no se calla, ¿cierto? Cómo eso te hace detener, que a veces como por la forma en que están escritas, los colores que están ahí, a veces uno puede escuchar, son como gritos de, como esas énfasis en ciertas partes. Entonces creo que es como, cuando hablo de estas escuchas, hablo como de unas escuchas con todos los sentidos que van más allá de la oralidad, y eso creo que es lo que hay que irle abriendo como espacio y disponernos a cuando nos acerquemos a estos textiles, a eso, ¿cierto? ¿Crees que ahí, o sea, es que regularmente, digo, ahora sobre todo con lo digital, pensamos en términos de bits, de calidad, ¿no? Sobre todo una de las grandes preocupaciones cuando pensamos en archivo es corroboración de las fuentes, etcétera, ¿no? Pero en esto que hablas tú sobre la escucha y el cuerpo, ¿crees que
aparte, por ejemplo, en esta práctica del bordado, ¿no? ¿Crees que hay se marca una relación distinta de la memoria y el cuerpo y que eso es importante? Yo creo que es una continuidad, no es una marca entre memoria y cuerpo. Es como esas piezas están encarnadas, esos están situadas en unos cuerpos específicos. O sea, pensar la memoria por fuera del cuerpo no lo ve, o sea, lo veo muy orgánico, o sea, son continuidades. De hecho, pues es la mano que teje, la mano que testimonia, ¿cierto? Entonces, esos modos, pues, digamos, esa es una continuidad, esa relación cuerpo-memoria es una continuidad, un cuerpo, eh, sí, una memoria que está encarnada, ¿sí? Las memorias siempre están encarnadas, ocupan un espacio, un tiempo específico, ¿cierto? Y tienen unas formas, unos soportes que son lo que lo hace distinto, pero siempre está en un cuerpo, o sea, la memoria siempre está en un cuerpo y luego es muy bonito pensarse, y que eso nos lo han enseñado mucho las compañeras bolivianas, Elvira Espejo, por ejemplo, que es una gran estudiosa de los textiles andinos, cuando nos ha enseñado que los textiles son un cuerpo en sí mismo y la producción textil es hacer cuerpo. Entonces, eso resuena mucho. Entonces, yo no diría que es como una marca entre cuerpo y memoria, sino una continuidad. Y creo que eso es lo que hay que estar muy atentos, ¿cierto? O sea, nuestros cuerpos son vehículos de las memorias, así como los textiles lo son también. Entonces ahí hay que pensarse más de esas materialidades que son, como que eso nos lleva como a otros campos, que ya no es ni el archivo ni el documento, sino es situar la materialidad, la creatividad, o sea, eso nos va ligando como a otros, nos amplía como los panoramas de indagación por estas entradas. Con base en tu experiencia, es que no estaría segura de si tendríamos que pensar en recomendaciones o en repensarnos la escucha, en repensarnos la escritura. ¿Tendrías como ciertas hipótesis, aseveraciones, descubrimientos como muy concretos que quisieras compartir? Como con todo esto, sí, yo creo que es un descubrimiento, pues sí creo que es como que para los tiempos de oscuridad en los que vivimos, pues en estas épocas, creo que el conocer con los sentidos, pues nos abre otras preguntas, otros modos de relacionarnos con el entorno en el que vivimos, ¿cierto? Y eso creo que eso es una de las cosas más bonitas que ha pasado con darle lugar y descubrir o no descubrir, pues digo desde mí, sino como darle lugar a estas materialidades y dimensionarlas en todo lo que ellas representan para quienes las producen y para quienes la observamos. Porque siempre hay una relación, o sea, y eso siempre hay una relación en el que produce y observa, y lo que se genera siempre son asuntos nuevos, o sea, es como que uno cuando se acerca a las piezas textiles se está revelando una polisemia, ¿cierto? Como que a las propias imágenes que están ahí. Entonces esas escuchas que se hacen son también las escuchas, o sea, esa relación que te plantea cuando se observa también te está preguntando por tus propias experiencias. Entonces es muy activo y eso es lo que también empieza a brindar la pieza textil, o sea, como que no se queda solo en un testimonio que eso no es, sino que cuando tú te acercas y ves la imagen, hay como todo un montón de sentidos que emergen y se resignifican para quien lo observa. Y eso sí es una cosa como muy importante, esa relación, que a veces no somos tan conscientes de ella. O sea, como que el documento también se crea en la relación de quien lo observa y crea nuevos documentos a su vez. Eso me ha parecido como una cosa importante de explorar, y sigo como pensándola y sigo sintiendo como que hay que aprender a hacer estos archivos, o sea, como y darle mucho lugar y valor a los archivos comunitarios,
acompañar a su creación, su conservación, hacerlos tan abiertos que realmente estas memorias se puedan difundir de maneras muy amplias y lleguen a muchos lugares, a muchos contextos también, porque creo que eso hace parte también de las formas en que estamos aprendiendo del mundo, por escenarios distintos a la academia también. O sea, es como que encontramos que hay unas pedagogías para compartir lo vivido, para aprender de lo que se ha vivido, y una de ellas es estos espacios que son los costureros o los grupos de mujeres. Ahí hay unas pedagogías propias desde abajo que digamos tienen como resultado estos documentos, y creo que eso es muy valioso tenerlo siempre como en cuenta, que nos llama la alerta a escuchar otras voces, esas voces de hilo y aguja, ¿cierto? Creo que por ahí, no sé si voy respondiéndote, María. Sí, lo que pasa es que justo como una de las líneas de discusión ha sido descolonizar el archivo, pensar el archivo al margen de la institución. Entonces, como han sido algunas de las líneas de discusión, no pensaba que habría que dar recomendaciones sobre si hay que fomentar los espacios. Sí, justo me causaba como un conflicto, ¿no? De si a lo mejor va por el lado que tú acabas de describir, ¿no? Como de replantearnos la misma escucha, ¿no? Replantearnos la forma en la que concebimos el archivo, el testimonio, la materialidad misma del archivo, ¿no? Y sobre todo porque creo que, pues, al final del día uno lo está pensando desde un espacio muy particular, que pues somos personas que han tenido un acceso a la universidad, que nos desarrollamos en ciertos espacios, en este caso la academia, ¿no? Entonces, creo que eso nos da un peso de quién sabe si lo que tenemos que hacer son recomendaciones o más bien poner sobre la mesa ciertos problemas, ¿no? Entonces, era en ese sentido mi pregunta, y creo que fue lo que escuché, ¿no? Gracias. Eh, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar, Isabel? Ya no hay más preguntas en el streaming. Entonces, no sé si tú quisieras agregar alguna cosa que crees que no hemos, sobre la cual no hemos conversado. No, yo creo que es como el reto, saber que esto es una exploración, o sea, como que esto vamos aprendiendo en la marcha, o sea, y eso es algo que para mí sí es muy clave. O sea, si bien, o sea, yo hago parte, o sea, soy investigadora, tengo como unas líneas, yo creo que lo que he buscado todo el tiempo es como hacer el sentipensar un poco, ¿cierto? Esto es como estos documentos, hablar de textiles testimoniales, es resonar con lo que hemos aprendido de la investigación sentipensante, y como que da cuenta de unos contextos, y eso creo que eso es como importante. Entonces el archivo termina siendo como una herramienta de presentación de unas conversaciones de largos procesos. Y eso también creo que el archivo es un resultado, porque a veces también es nuestra fuente de información. Aquí también pueden ser como concebir el archivo como resultado también de un diálogo, de una manera de ordenar, de historizar, que creo que eso es como clave. Yo pensaría en eso, y pensar que por encima de la pieza o el documento está el proceso, y que eso todavía es muy vital, y eso tiene que estar ahí como, pues porque también son como archivos del presente, digámoslo así. Así tengamos piezas que son del 2003 o ya pues 20 años, qué sé yo. Cuando hablo como que son archivos del presente, quienes los están elaborando están ahí todavía con su voz, con sus maneras de volver al documento y resignificarlo. Cada vez que extendemos una pieza en las comunidades, hay otras nuevas historias, nunca la misma historia. O sea, como que uno no terminaría nunca de documentarlas. Entonces, eso también es el reto, cómo vamos a seguir dando cuenta de estas vitalidades que están proponiendo estos documentos en relación con lo que eso genera. Creo que eso es como lo activo, y eso me apasiona mucho. O
sea, como que sé que formalmente vamos generando un sitio para que se albergue una información, se pueda acceder, haya una incidencia por ella, pues como incidir en procesos en Colombia específicos como una comisión de la verdad, ¿cierto? Como que esto da elementos, pero también creo que a futuro esto yo me lo imagino distinto, o sea, las mismas organizaciones y grupos subiendo la información al archivo porque lo interesante y desde ahí se enuncian y cuestionando y teniendo relatos distintos, todo el tiempo vitales. O sea, como que yo lo que veo es como que falta mucho por aprender y que es muy emocionante y que hay un diálogo de saberes de muchos órdenes, a muchos niveles, o sea, desde lo comunitario con la academia, pero también interdisciplinar y también como una investigación comprometida políticamente, que tiene que tener una forma y que vemos un lugar, o sea, como que veo que cuestionar el archivo y no darlo como una institución dada y asentada y que no puede cambiar tampoco es así. En Colombia eso se ha replanteado mucho cuando el Archivo Nacional de la Nación está dando cuenta y generando como alertas para proteger los archivos comunitarios, ¿cierto? Entonces, como que creo que esto incide en modos en los que nos relacionamos con algo que parece como tan estático y burocrático. Esto tiene esa vitalidad misma, nos va orientando. ¿Consideras que hay ciertos vicios en nuestra relación con el archivo? Lo pregunto, acá hay una discusión, sobre todo que se genera en el círculo cercano a una activista y lingüista que se llama Yasnaya Aguilar, donde hablan de extractivismo epistémico, ¿no? Entonces, que tiene que ver con cómo los investigadores a veces se aproximan a las comunidades y pues hay una especie de lucro académico, ¿no? Es decir, en lugar de abrir los espacios y dar voz, lo que haces es como apropiarte de ese conocimiento y de alguna manera como traducirlo a los formatos, a las prácticas académicas para lucrar académicamente con ello, ¿no? Entonces, en este sentido es que te pregunto, ¿tú crees que hay como ciertos vicios que tenemos en relación con el archivo en los que tendríamos que pensar y eso cómo también tendría efectos en cómo percibimos el testimonio, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, con el testimonio es que siempre queremos saber si es verdad o no, ¿no? O sea, como validarlo, ¿no? Validar el testimonio del otro, ¿no? Y creo que en el feminismo también ha sido una discusión constante. Sí, yo creo que de hecho, como lo enuncias, María, nos estás poniendo la alerta. Como esto que es comunitario, que parta como también de la voz, del hacer, de unos conocimientos situados, específicos, también fácilmente podrían caer en eso. O sea, mira que ahora quien accede al archivo por decir cualquier cosa y no entiende mucho dónde está, ya está disponible, él lo accede y accede directamente a esas narrativas directas de las mujeres y otros reescribirán, tal vez ni nunca las vayan a conocer, ni se relacionen directamente con ellas y cómo esto también podría facilitar ese capitalismo epistemológico, no sé, o sea, como que también esta herramienta puede facilitar eso, porque antes, para tú conocer estas comunidades y estas experiencias, tenías que primero generar un vínculo directo con ellas. Cuando tenemos estos espacios que lo que hacen es facilitar, ordenar la información, otros no tendrían que acercarse directamente a ellas, pues extraen lo que les parece bien y escriben y siguen escribiendo artículos a partir de algo así. Entonces, me parece que lo que me mencionas es más y que alerta, cómo hacer eso, ¿cierto? Cómo cuidar estas piezas que si bien todavía están muy desde una necesidad y una conversación, o sea, todo lo que está puesto ahí es consensuado, está desde la pieza que se documenta, cómo se hace, con las voces que están ahí, una función que le damos. Entonces, como que uno dice, bueno, por ahora está muy desde un nivel de diálogo y trabajo de años con las comunidades directamente. El archivo y en la consulta ya no sabemos qué puede pasar con él en estas versiones digitales, porque de hecho está con una licencia abierta, de uso de datos abierto, que lo único que se pide es que
que se dé un crédito, pues, y eso es como, pues, entonces creo que más bien es una alerta que pones ahí y que no es menor, que creo que eso es de las otras cosas que va pasando en los trabajos que tenemos comunitarios y es esto que hacemos, para qué lo hacemos, a quién está dirigido y, y creo que es una discusión que poco a poco habrá que ir dando, porque entonces en un momento es cobrar por las imágenes, o sea, empieza a haber como unos modos que tal vez no son los modos en los que trabajamos en lo comunitario, que es más libre, más del intercambio de las experiencias, de enseñarnos lo que sabemos. Entonces, en estas lógicas que también plantea la academia, son temas difíciles y que creo que no pertenecen al mundo en el que nacen, ¿cierto? Pero entonces en estas dialécticas eso está ahí, creo que sí es una alerta. Pero también siento que no por eso, o sea, no sé, es que me parece tan difícil, porque yo sí siempre he visto como, pues cómo hacer en balanza, cómo poner en la balanza que hay que amplificar las voces, porque no hay que dar voz a ellas tienen voz, es como uno va generando canales para que la gente se acerque, conozca de primera mano las experiencias y cómo eso no se vuelve luego una instrumentalización, no sé. Creo que esa es como una gran pregunta ética frente a la investigación. Pero no por eso no podemos seguir, o sea, no, eso nos debe, pues eso no nos debe detener, eso lo que nos debe poner es como en una forma creativa y acorde con quienes trabajamos, ir dándole forma a esto que vamos saliendo como herramientas. O sea, yo pienso en este archivo, yo no sé si va a seguir creciendo, porque para que siga creciendo hay que estar en la copresencia, documentar con ellas. Por ejemplo, mira todo este año de pandemia, nos vamos a volver a encontrar para seguir documentando piezas, no lo sabemos, y eso digitalmente yo no sé si es así, porque eso pasa de las risas, del llanto, de esto sí no nos parece, y esto está roto, remendemos, o sea, eso pasa por la copresencia, entonces yo todavía no sé estos retos para dónde van, pero sí siento que hay alertas y que es siempre respetar la voz, dar lugar a ese testimonio y saber que esto nadie lo tiene que legitimar. O sea, no necesitamos que otros legitimen esa voz, es la voz y es una de esas voces que se conforman ahí. Entonces es reconocerlas, ver sus particularidades, sus potencias, pero de a poco, como ir haciendo. Y eso es lo que me ha parecido que, pues eso es lo que iba aprendiendo estos años, como de a poco, en consonancia como haciendo. Estos procesos ya son 10, 20 años, pero es en el proceso que vamos aprendiendo y llegamos hasta acá. O sea, esto no es como que me lo inventé un día, me desperté y dije, ay, y surgió, sino que es resultado de un diálogo. Y yo no sé, a veces puede ser contraproducente, a veces no, puede ser una posibilidad, pero son las preguntas que tenemos abiertas hoy, de los modos del hacer que tenemos. No sé, María, pero más bien es un reto, ahí lo pusiste tú como a ¿qué sigue? ¿Cómo vamos qué sigue con esto? Sí, sí, digo, bueno, yo lo pienso en mi persona y, y eso, ¿no? O sea, a mí me hace pensar que replantearme la noción de archivo, su función, la forma de la escucha, de la lectura. Digo, a mí eso me hace pensar, pero digo un poco si el interés era como, digo, no llegar a grandes conclusiones, ¿no? Ni a recetas, pero sí como pensar qué hacer con esto que ocurre, ¿no? Sobre todo porque tú mencionas cosas como bien interesantes, ¿no? Cuando hablamos de descolonizar, ¿no? Que es como ahorita un tema recurrente que a veces de que tanto se usan ciertas palabras se desgastan, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pensamos la descolonización en el archivo? Más bien, en lugar de centrarnos a lo mejor en la palabra en sí de la descolonización, pensar en la práctica, ¿no? Y creo que esta práctica tiene que ver en cómo nos relacionamos con el archivo y cómo nos relacionamos, en este caso, como tú has dicho, con los testimonios y las experiencias de los otros, ¿no? Sí, sí, ya hay una frase más bonita, yo te la voy a leer.
mucho a propósito de esa relación con los de John Berger para acercarnos como a las narrativas y dice: recostados boca arriba miramos el cielo de la noche. Es aquí donde comenzaron las historias, bajo la protección de multitud de estrellas que nos escamotean certezas que a veces regresan como fe. Aquellos que primero inventaron y después nombraron las constelaciones eran narradores. Trazar una línea imaginaria entre racimos de estrellas les otorgó imagen e identidad. Las estrellas tejidas en esa línea fueron como los sucesos tejidos en una narración. Imaginar las constelaciones no cambió las estrellas, por supuesto, ni el vacío negro que las circunda. Lo que cambió fue la forma en que la gente leyó el cielo nocturno. Es un escrito de John Berger del 2008. Y es como eso, o sea, sí, como que cuando te escuché me acordé de este texto y dije, bueno, esto puede funcionar como de cierre también. O sea, como que hay cosas que tal vez esto no va a cambiar y hay muchas entradas a entender las violencias, las vulneraciones de los derechos humanos, las maneras de testimoniar. Hay muchas formas, como las estrellas. Cuando las vamos tejiendo, pues hacemos una constelación X, aquí se vuelve un archivo, un documento textil, pero habrán muchas formas. Lo que sí veo y ha cambiado mucho es la manera en que la gente que ha visto estos textiles se relaciona con esas historias y esas experiencias. ¿Cuáles son las preguntas que hace? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que luego quiere conocer de esa historia que está viendo textil? Y eso cambia toda una relación. Entonces hay una proximidad, una cercanía, una empatía que se genera, que sí la he notado distinta. Entonces han cambiado las formas también de narrar, ¿cierto? Totalmente, estas mujeres ha cambiado toda la narrativa, o sea, como todo, ya se piensan imágenes, o sea, hay un montón de cosas que cambian en esto. Y creo que esa es la fuerza también como de darle valor y pensarnos los archivos cómo van a ser a futuro, de estas piezas que no queremos que terminen en un museo, que no queremos que terminen en el Archivo General de la Nación, sino que sigan siendo parte de la marcha, del plantón, de la calle, de el taller y que se deterioren y se van a deteriorar, pero esa es su vida, o sea, cómo eso, cómo conservar eso sin que se pierda la vitalidad. Esa es la otra pregunta también, que dejaría. Sí, bueno, pienso que nos quedamos con mucho material para pensar. ¿Quisieras agregar alguna cosa más, Isabel? Agradecerte, María, por esta tarde de volver con tus preguntas pensar esto. Este archivo, sí, como agradecer también como las preguntas para seguir reflexionando, agradecerte por esta invitación y como ver que tenemos es muchas sincronías, muchas redes, mucho trabajo y que la reflexión sobre los archivos es la verdad como súper apasionante pensárnosla y eso me gusta mucho. Yo creo que le he ido cogiendo mucho amor desde una manera así como disruptiva de pensarlos como posibilidad, como... Sí, me ha gustado mucho. Entonces, muchas gracias por permitir aquí como este espacio, hacerlo posible. No, muchas gracias, Isabel, por tu tiempo. Y pues sí, ojalá, como tú bien dices, ¿no? Nos sigamos pensando al archivo como parte de las luchas, ¿no? O sea, como repensarnos el archivo es parte de la lucha. Agradezco a la gente que nos siguió en el streaming. Nos vemos el próximo año en la próxima sesión de Laboratorio Abierto sobre Archivo. Supongo que seguiremos en digital. Nuevamente, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a ti, María, y te dejo un abrazo muy grande. Hasta luego. Gobierno de México.